la primera semana de enero de 1992, Ciudad de México. Un hombre de 36 años llama a la puerta de una casa en la Colonia del Valle. La casa tiene jardín pequeño, reja de hierro pintada de negro, macetas en la entrada con plantas que alguien cuida con esmero. Un vecindario tranquilo, donde nadie espera visitas a esa hora de la tarde. El hombre llama una vez. Espera. Llama otra vez. La mujer que abre la puerta lo mira, y durante 3 segundos no dice nada. Porque la cara del hombre que tiene enfrente es una cara que ella conoce desde hace décadas. Una cara que ha visto en carteles, en películas, en las páginas de revistas que ya amarillan en los archivos. Una cara que México lleva muerta desde 1957. La cara de Pedro Infante. El hombre no es Pedro Infante. Pedro Infante murió antes de que este hombre cumpliera 2 años. El hombre es su hijo. Y ha llegado a esa puerta porque lleva la mitad de su vida buscando respuestas que su madre no pudo darle, que los archivos públicos no tienen, y que solo una persona en el mundo puede darle. Silvia Pinal. Lo que pasó cuando esa puerta se abrió es lo que Harfuch encontró 30 años después. Y lo que ese hijo le confesó a Harfuch antes de morir es la historia que usted no ha escuchado. Para entender por qué ese hombre fue a tocar esa puerta, hay que ir atrás, mucho más atrás. A finales de los años 40, cuando Pedro Infante era ya el hombre más amado de México, y cuando Silvia Pinal empezaba a construir la carrera que la convertiría en la figura más importante del cine mexicano de su generación, Pedro Infante tenía 30 años en 1947. Llevaba casi una década trabajando en el cine y en la música, con una consistencia que pocos actores mexicanos habían logrado antes. Sus películas llenaban los cines. Sus canciones salían de los radios a cualquier hora del día. Era el tipo de fama que en aquella época no tenía comparación posible, porque los canales de distribución eran distintos. Cuando una canción de Pedro Infante sonaba en la radio, la escuchaba todo México al mismo tiempo. Cuando su película llegaba a un pueblo donde no había electricidad, alguien llevaba un generador para poder proyectarla. Silvia Pinal tenía 19 años en 1948, el año de su debut cinematográfico. Era de Sonora. Había llegado a la Ciudad de México con una determinación que las personas que la conocieron entonces describían siempre con la misma palabra: claridad. Silvia sabía exactamente lo que quería y sabía que el talento por sí solo no alcanzaba, que hacía falta trabajo, presencia y la capacidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Se conocieron en un set de filmación en 1950. Hay registros de producción que lo confirman. Un proyecto que los puso en el mismo espacio durante varias semanas, con las horas muertas entre tomas, que son el único momento en que los actores de ese nivel pueden hablar sin que nadie los esté mirando con intención de recordarlo después. Lo que ocurrió en esas semanas es lo que los archivos no registran directamente. Pero el hijo sí lo sabe, o supo parte de ello, y se lo contó a Harfuch antes de morir. El hijo se llamaba Rodrigo Infante Villanueva. Ese no era el apellido con que lo registraron cuando nació en 1955, en una clínica privada de Guadalajara, donde el nombre del padre no apareció en el acta. El apellido Infante lo adoptó él mismo a los 30 años, cuando su madre ya había muerto y cuando los documentos que ella había guardado durante décadas pasaron a sus manos. Entre esos documentos había una carta de Pedro Infante, escrita en 1956, un año antes del accidente de Mérida. Una carta dirigida a la madre de Rodrigo, una mujer llamada Graciela Villanueva, que había trabajado como secretaria en una productora cinematográfica durante los años en que Pedro filmaba con mayor intensidad. La carta no era larga, 2 páginas. Pedro escribía que sabía de la existencia del niño, que había pedido tiempo para resolver ciertas cosas antes de poder actuar, que tenía intención de estar presente en la vida de ese hijo la primera semana de enero de 1992, Ciudad de México. Un hombre de 36 años llama a la puerta de una casa en la Colonia del Valle. La casa tiene jardín pequeño, reja de hierro pintada de negro,
macetas en la entrada con plantas que alguien cuida con esmero. Un vecindario tranquilo, donde nadie espera visitas a esa hora de la tarde. El hombre llama una vez. Espera. Llama otra vez. La mujer que abre la puerta lo mira, y durante 3 segundos no dice nada. Porque la cara del hombre que tiene enfrente es una cara que ella conoce desde hace décadas. Una cara que ha visto en carteles, en películas, en las páginas de revistas que ya amarillan en los archivos. Una cara que México lleva muerta desde 1957. La cara de Pedro Infante. El hombre no es Pedro Infante. Pedro Infante murió antes de que este hombre cumpliera 2 años. El hombre es su hijo. Y ha llegado a esa puerta porque lleva la mitad de su vida buscando respuestas que su madre no pudo darle, que los archivos públicos no tienen, y que solo una persona en el mundo puede darle. Silvia Pinal. Lo que pasó cuando esa puerta se abrió es lo que Harfuch encontró 30 años después. Y lo que ese hijo le confesó a Harfuch antes de morir es la historia que usted no ha escuchado. Para entender por qué ese hombre fue a tocar esa puerta, hay que ir atrás, mucho más atrás. A finales de los años 40, cuando Pedro Infante era ya el hombre más amado de México, y cuando Silvia Pinal empezaba a construir la carrera que la convertiría en la figura más importante del cine mexicano de su generación, Pedro Infante tenía 30 años en 1947. Llevaba casi una década trabajando en el cine y en la música, con una consistencia que pocos actores mexicanos habían logrado antes. Sus películas llenaban los cines. Sus canciones salían de los radios a cualquier hora del día. Era el tipo de fama que en aquella época no tenía comparación posible, porque los canales de distribución eran distintos. Cuando una canción de Pedro Infante sonaba en la radio, la escuchaba todo México al mismo tiempo. Cuando su película llegaba a un pueblo donde no había electricidad, alguien llevaba un generador para poder proyectarla. Silvia Pinal tenía 19 años en 1948, el año de su debut cinematográfico. Era de Sonora. Había llegado a la Ciudad de México con una determinación que las personas que la conocieron entonces describían siempre con la misma palabra: claridad. Silvia sabía exactamente lo que quería y sabía que el talento por sí solo no alcanzaba, que hacía falta trabajo, presencia y la capacidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Se conocieron en un set de filmación en 1950. Hay registros de producción que lo confirman. Un proyecto que los puso en el mismo espacio durante varias semanas, con las horas muertas entre tomas, que son el único momento en que los actores de ese nivel pueden hablar sin que nadie los esté mirando con intención de recordarlo después. Lo que ocurrió en esas semanas es lo que los archivos no registran directamente. Pero el hijo sí lo sabe, o supo parte de ello, y se lo contó a Harfuch antes de morir. El hijo se llamaba Rodrigo. Rodrigo Infante Villanueva. Ese no era el apellido con que lo registraron cuando nació en 1955, en una clínica privada de Guadalajara, donde el nombre del padre no apareció en el acta. El apellido Infante lo adoptó él mismo a los 30 años, cuando su madre ya había muerto y cuando los documentos que ella había guardado durante décadas pasaron a sus manos. Entre esos documentos había una carta de Pedro Infante, escrita en 1956, un año antes del accidente de Mérida. Una carta dirigida a la madre de Rodrigo, una mujer llamada Graciela Villanueva, que había trabajado como secretaria en una productora cinematográfica durante los años en que Pedro filmaba con mayor intensidad. La carta no era larga, 2 páginas. Pedro escribía que sabía de la existencia del niño, que había pedido tiempo para resolver ciertas cosas antes de poder actuar, que tenía intención de estar presente en la vida de ese hijo, aunque las circunstancias fueran complicadas. Y al final de la carta, un nombre que Pedro escribía como la única persona que podía ayudar a Graciela si él llegaba a faltar. El nombre era Silvia Pinal.
Eso fue lo que Rodrigo encontró entre los papeles de su madre. Y fue por eso que en enero de 1992, 35 años después de la muerte de su padre, llamó a la puerta de una casa en la Colonia del Valle con la cara de Pedro Infante y con una carta de 1956 en el bolsillo. Harfuch tardó varios meses en localizar a Rodrigo. La búsqueda fue compleja porque Rodrigo había llevado una vida deliberadamente alejada de cualquier exposición pública. Conocía el peso de su apellido adoptado. Sabía lo que pasaría si alguien conectaba su cara con la de su padre antes de que él estuviera listo para que eso ocurriera. Así que vivió con discreción durante décadas, en una ciudad de provincia que Harfuch no revela en el informe para proteger la privacidad de sus descendientes. Cuando Harfuch lo encontró, Rodrigo tenía 67 años. Estaba enfermo. Una enfermedad que avanzaba con lentitud pero sin pausa, y que él describía con la ecuanimidad de alguien que ha tenido tiempo de procesar lo que viene. Harfuch lo visitó 3 veces entre octubre de 2023 y enero de 2024. La tercera visita fue 2 semanas antes de que Rodrigo muriera. En esas 3 visitas, Rodrigo habló de su madre, de la carta, de lo que pasó cuando llegó a la puerta de Silvia Pinal en 1992 y de lo que Silvia le dijo esa tarde. Lo que Rodrigo encontró cuando Silvia abrió la puerta fue a una mujer de 64 años que lo miró durante 3 segundos sin decir nada y que luego, sin preguntarle quién era ni qué quería, se hizo a un lado y le dijo que pasara, como si lo estuviera esperando, como si supiera que ese momento llegaría en algún momento y que ese momento era ese. Rodrigo entró, se sentaron en la sala y Silvia Pinal le dijo algo que Rodrigo repitió con exactitud a Harfuch décadas después, porque era el tipo de frase que uno no olvida aunque pase 30 años. Le dijo: yo sabía que su padre tenía un hijo y sabía que ese hijo iba a buscarme algún día, solo no sabía cuándo. Yo sabía que su padre tenía un hijo. Rodrigo le preguntó cómo lo sabía. Silvia tardó en responder. Después dijo que Pedro se lo había dicho, que en alguno de los momentos en que los dos habían hablado con la franqueza que solo existe entre personas que se conocen de cierta manera, Pedro le había hablado de Graciela, de que había un niño en Guadalajara, de que las cosas eran complicadas y de que él estaba intentando resolverlas. Rodrigo le preguntó qué tipo de relación había tenido con su padre. Silvia lo miró un momento y dijo: la que se podía tener en las circunstancias que había. Eso fue todo lo que dijo sobre eso. Rodrigo no insistió, porque entendió que esa respuesta era la única que Silvia iba a darle y que había más información en lo que no dijo que en lo que dijo. Lo que sí le contó Silvia en esa tarde de enero de 1992 fue algo que Rodrigo no esperaba escuchar. Algo que su madre nunca le había dicho. Algo que la carta de Pedro de 1956 insinuaba pero no decía con claridad. Silvia le dijo que Pedro había hablado con un abogado, que había iniciado un proceso para reconocer al niño de Guadalajara, que el proceso estaba en marcha cuando ocurrió el accidente de Mérida en abril de 1957. El proceso quedó interrumpido. El abogado, sin cliente y sin instrucciones, archivó los documentos. Y Graciela, que se enteró de la muerte de Pedro por la radio igual que el resto de México, salió de Guadalajara con el niño antes de que terminara esa semana. Rodrigo tenía 2 años cuando su madre lo sacó de Guadalajara, y tenía 36 cuando Silvia Pinal le contó lo que su padre había intentado hacer antes de morir. Harfuch buscó al abogado que Pedro había contratado. El abogado murió en los años 80. Sus archivos pasaron a un bufete que todavía opera en la Ciudad de México. Harfuch solicitó acceso a los expedientes históricos y después de un proceso de negociación que duró meses, accedió a los documentos correspondientes al periodo 1956 hasta 1957. Entre esos documentos encontró un expediente a nombre de Pedro Infante Cruz. Un expediente que contenía los pasos iniciales de un proceso de reconocimiento de paternidad. El expediente estaba incompleto. Le faltaban las últimas etapas del proceso porque Pedro murió antes de que se completaran. Pero los primeros documentos estaban ahí, con la letra del abogado.
con los datos del niño, con las instrucciones que Pedro había dado. El proceso era real y había quedado a 2 pasos de completarse cuando el avión cayó sobre Mérida. Eso fue lo que Harfuch encontró en el archivo del bufete. Y eso fue lo que Silvia le había contado a Rodrigo en enero de 1992, 35 años antes de que Harfuch llegara a buscarlo. Silvia lo sabía porque Pedro se lo había dicho, y lo guardó durante 35 años, hasta que Rodrigo tocó su puerta y se lo contó. Rodrigo le preguntó a Silvia esa tarde por qué Pedro había puesto su nombre en la carta como la persona a la que acudir si él llegaba a faltar. Silvia tardó más en responder a esa pregunta que a ninguna de las anteriores. Después dijo que suponía que era porque Pedro sabía que ella guardaría lo que supiera, que no hablaría de ello con quien no debía, y que si algún día alguien llegaba a buscarla, lo recibiría. Rodrigo le preguntó si lo había recibido porque se lo había pedido Pedro, o porque ella quería hacerlo. Silvia dijo: las 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Las 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Rodrigo guardó esa respuesta durante 31 años. Se la contó a Harfuch en la segunda visita, en noviembre de 2023, con la memoria intacta de alguien que ha tenido décadas para ordenar sus recuerdos. Lo que le contó a Harfuch en la tercera visita, 2 semanas antes de morir, fue algo que no le había contado a nadie antes. Algo que había ocurrido en esa tarde de enero de 1992, antes de que se fuera de la casa de Silvia Pinal. Silvia le había dado algo, un sobre cerrado con el nombre de Rodrigo escrito a mano en el frente, con una letra que Rodrigo reconoció porque la había visto en la carta que su madre guardaba, la letra de Pedro Infante. Silvia le dijo que Pedro le había dejado ese sobre, que se lo había entregado en persona en algún momento de los últimos meses de su vida, y le había pedido que si algún día alguien llegaba a buscarla con la historia de Guadalajara, se lo diera a esa persona. Rodrigo tomó el sobre. No lo abrió ahí. Lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Se levantó, le dio las gracias a Silvia y se fue. Llegó a su hotel y se sentó en la cama y abrió el sobre. Adentro había 2 cosas: una fotografía y una nota de 3 líneas. La fotografía era de Pedro Infante, una fotografía que Rodrigo nunca había visto publicada en ningún lugar. Una fotografía donde Pedro no estaba en un set ni en un evento. Estaba sentado en una silla en un cuarto que Rodrigo no reconoció, con ropa casual, mirando a la cámara, sin posar, con la cara de alguien que está dejando que lo fotografíen sin pretender nada. Al dorso de la fotografía había una fecha escrita con pluma: febrero de 1957, 2 meses antes del accidente. La nota de 3 líneas estaba escrita en el mismo papel de siempre, con la misma letra inclinada hacia la derecha. Decía: si usted está leyendo esto es porque yo ya no estoy. Lo que quería decirle no cabe en 3 líneas. Lo que sí cabe es esto: el apellido es suyo. Búsquelo cuando esté listo. El apellido es suyo. Búsquelo cuando esté listo. Rodrigo guardó la nota y la fotografía durante 30 años. Se los mostró a Harfuch en la tercera visita. Los peritos documentales del equipo autenticaron la fotografía y la nota. La fotografía corresponde a los materiales fotográficos del período. La letra de la nota fue cotejada con decenas de documentos firmados por Pedro Infante entre 1950 y 1957. La autenticidad está establecida. Pedro Infante escribió esa nota y la dejó con Silvia Pinal para que se la entregara a su hijo si algún día llegaba a buscarlo. Rodrigo buscó el apellido cuando estuvo listo. A los 30 años, cuando murió su madre, y los documentos pasaron a sus manos. Rodrigo Infante Villanueva. Un proceso legal complicado que tardó varios años pero que al final quedó registrado. Lleva el apellido de su padre desde hace más de 3 décadas. El expediente del abogado que Harfuch encontró respalda su historia con documentación de archivo que ahora puede usarse en un proceso formal de reconocimiento póstumo. Los descendientes de Rodrigo, que para 2024 incluyen 2 hijos adultos y 4 nietos, son también descendientes de Pedro Infante, con los documentos que lo prueban. Rodrigo murió en febrero de 2024, 2 semanas después de la tercera visita de Harfuch.
Murió sabiendo que su historia iba a quedar en el registro, que la nota de 3 líneas que Pedro escribió en 1957 y que Silvia guardó durante 35 años y que él guardó durante 31 más, iba a salir por fin de los sobres y los cajones donde había pasado décadas. Le dijo a Harfuch en esa última visita que lo único que lamentaba era no haber llegado a ese momento antes, que había pasado demasiados años con la historia guardada. Harfuch le preguntó por qué la había guardado tanto tiempo. Rodrigo dijo que porque su padre le había dicho que buscara el apellido cuando estuviera listo y que tardar en estar listo era un derecho que también era suyo. Eso también es parte de la historia, el derecho de tardar en estar listo. Rodrigo tardó 31 años y cuando estuvo listo, llamó a la puerta de Silvia Pinal y Silvia abrió y le dio el sobre y él esperó otros 31 hasta que Harfuch llegó y lo encontró y escuchó todo lo que tenía que contar. 2 semanas antes de que Rodrigo muriera, Silvia Pinal guardó ese sobre durante 35 años porque Pedro se lo pidió y porque las cosas que se guardan por encargo tienen un peso distinto a las que se guardan por decisión propia. El encargo de Pedro era claro. El sobre era de su hijo, y si su hijo llegaba, había que dárselo. Rodrigo llegó, y Silvia lo había esperado durante 35 años, con el sobre en algún lugar de esa casa de la Colonia del Valle, esperando que alguien con la cara de Pedro Infante llamara a la puerta. Y cuando llegó, se hizo a un lado, y le dijo que pasara, como si lo estuviera esperando, porque lo estaba esperando. Eso también es Silvia Pinal. Además de todo, lo que México ya sabe de ella. Eso también, la mujer que guardó un sobre durante 35 años porque Pedro Infante le pidió que lo guardara y que lo entregó cuando llegó quien tenía que llegar, sin preguntar si estaba segura, sin dudar, porque el encargo era el encargo, y Silvia Pinal cumplía sus encargos. Eso lo saben ahora los descendientes de Rodrigo, los nietos de Pedro Infante, que viven en una ciudad de provincia que Harfuch no revela, que tienen la nota de 3 líneas y la fotografía de febrero de 1957 y el expediente del bufete de abogados y la historia que Rodrigo le contó a Harfuch 2 semanas antes de morir, para que no se olvidara, para que el apellido siguiera siendo suyo, aunque Pedro ya no estuviera para decírselo en persona. Harfuch lo dijo en el registro, y ya está ahí, para quedarse. Y antes de que usted se vaya, el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto que Jorge Negrete le ocultó a ella está ahí arriba en el video recomendado. Lo que pasó en ese pasillo de 1952, la propuesta que Silvia rechazó, el documento de Guadalajara que Negrete firmó en secreto, y la carpeta que Silvia guardó 70 años para que alguien llegara con las preguntas correctas. Ese video y el que acaba de ver son la misma mujer vista desde 2 ángulos distintos, la que guardó el sobre de Pedro y la que guardó el documento de Negrete. Las 2 cosas juntas dicen quién era Silvia Pinal de verdad. Entra al video, está ahí arriba. Ahora, hay algo en esa tercera visita de Harfuch a Rodrigo que merece contarse con detalle. Era enero de 2024. Rodrigo vivía en un departamento de 2 habitaciones. Sencillo, ordenado, con libros en las paredes y una ventana que daba a un patio interior donde los vecinos tendían ropa por las mañanas. Un lugar que no tenía nada que anunciara que quien vivía ahí era el hijo de una de las figuras más grandes de la historia del cine mexicano. Rodrigo estaba en cama cuando Harfuch llegó. Podía sentarse, podía hablar, pero el esfuerzo de levantarse le costaba ya más de lo que le había costado 2 meses antes. Su hija estaba en el departamento, una mujer de unos 40 años que recibió a Harfuch en la puerta y que antes de dejarlo pasar al cuarto de su padre, le dijo una sola cosa. Le dijo: mi padre lleva semanas esperando esta visita. No sé lo que le va a contar, pero sé que necesita contarlo. Eso fue todo. Harfuch entró al cuarto. Rodrigo estaba sentado en la cama con 2 almohadas detrás de la espalda. Tenía en las manos un sobre manila gastado. El tipo de sobre que se compra en cualquier papelería, que tiene el color del papel de estraza y que con los años se vuelve más oscuro en los pliegues donde se ha doblado muchas veces. Harfuch
Reconoció el sobre porque Rodrigo se lo había descrito en la segunda visita. Era el que Silvia le había dado en enero de 1992. Rodrigo lo había tenido 32 años en sus manos. Le dijo a Harfuch que lo abriera. Harfuch lo abrió con cuidado, separando el borde sin romper el papel. Adentro estaban la nota y la fotografía exactamente como Rodrigo las había descrito. La fotografía de Pedro en una silla, con ropa casual, mirando a la cámara. La nota de 3 líneas con la letra inclinada. Los peritos que Harfuch llevó a esa visita trabajaron durante 40 minutos. Fotografiaron los documentos, tomaron medidas de los materiales, recogieron muestras para los análisis de autenticación. Mientras los peritos trabajaban, Rodrigo habló de su madre. Graciela Villanueva había sido una mujer reservada toda su vida. Trabajaba, criaba a su hijo, pagaba sus cuentas. No hablaba de Pedro Infante con nadie fuera del círculo más íntimo de la familia, y dentro de ese círculo solo lo hacía cuando Rodrigo preguntaba directamente. Pero sí guardó todo lo que tenía. La carta de 1956, algunas fotografías de cuando ella y Pedro se habían conocido, y una cosa más que Rodrigo no había mencionado en las visitas anteriores. Una agenda de bolsillo de color negro, del tipo que se usaban en México en los años 50, con el año impreso en dorado en la portada. El año era 1956. La agenda era de Pedro Infante. Rodrigo no sabía cómo había llegado a manos de su madre. Graciela nunca se lo explicó. En algún momento entre 1955 y 1957, esa agenda había pasado de las manos de Pedro a las de Graciela. Y Graciela la había guardado con el resto de los documentos en una caja que no se abría salvo cuando hacía falta buscar algo. Harfuch tomó la agenda con guantes, la abrió con cuidado. Las páginas de enero y febrero de 1956 tenían anotaciones, compromisos, nombres, teléfonos, recordatorios de cosas que Pedro tenía pendientes. La letra era la misma de la carta de 1956 y de la nota del sobre. Inclinada, rápida, con algunas palabras abreviadas de una manera que hablaba de alguien que escribe para sí mismo, sin intención de que otros lo lean. En la página del 14 de febrero de 1956, entre otros apuntes, había 3 letras circuladas. SIP. Silvia Pinal. Harfuch no puede establecer con certeza qué significaba esa anotación en el contexto de esa página. Había otros nombres ese día, otros compromisos. Las 3 letras circuladas podían ser un recordatorio de una reunión, una nota de algo que Pedro necesitaba hablar con ella. Cualquier cosa que en la agenda de un hombre ocupado puede tener docenas de significados distintos, pero estaban ahí, en la agenda de 1956, en el 14 de febrero, circuladas. Rodrigo las miró cuando Harfuch le mostró la página y dijo, así que sí se veían en 1956. No lo dijo con rencor ni con sorpresa. Lo dijo con la serenidad de alguien que ya sabía que la historia tenía más capas de las que podía ver, y que cada nueva capa que aparecía simplemente añadía detalles a un cuadro que ya tenía forma. Harfuch le preguntó qué pensaba de la relación que había existido entre su padre y Silvia Pinal. Rodrigo tardó un momento. Después dijo que pensaba que la gente de esa época vivía de una manera que hoy resulta difícil de entender del todo. Que las figuras públicas de ese tamaño tenían vidas que existían en múltiples planos al mismo tiempo, y que cada plano tenía sus propias reglas. Y que juzgar esas vidas con los criterios de hoy era un ejercicio que no llevaba a ningún lado útil. Harfuch le preguntó si había sentido enojo alguna vez hacia su padre por la manera en que habían quedado las cosas. Rodrigo dijo que sí, que de joven había sentido enojo, que cuando murió su madre y leyó los documentos por primera vez, el enojo fue lo primero que sintió, pero que con los años, el enojo se fue transformando en algo más parecido a la comprensión, que entendió que Pedro había intentado hacer algo, que el proceso del abogado existía, que la nota en el sobre existía, que el apellido le había sido ofrecido incluso desde antes de que pudiera reclamarlo.
y que Silvia Pinal había guardado un sobre durante 35 años porque un hombre muerto le había pedido que lo hiciera. Eso también pesaba, dijo Rodrigo. ¿Que hubiera alguien que cumplió un encargo durante 35 años? Para un hijo que todavía no había llegado. Ese peso también lo llevó Rodrigo durante décadas. Y se lo contó a Harfuch 2 semanas antes de morir, para que quedara en el registro, para que sus hijos y sus nietos supieran lo que él había tardado una vida entera en saber. La agenda de 1956 está ahora en el proceso de catalogación que Harfuch lleva en todos los casos. Los documentos serán devueltos a los descendientes de Rodrigo una vez completado el proceso de autenticación y documentación. Los descendientes de Rodrigo tienen ahora en sus manos algo que ningún descendiente de Pedro Infante reconocido oficialmente tiene: la agenda personal de Pedro Infante del año anterior a su muerte, con sus compromisos, con sus abreviaciones privadas, con las 3 letras circuladas en el 14 de febrero de 1956, SP. Eso también está en el registro. La agenda, la nota del sobre, la fotografía de febrero de 1957, el expediente del bufete, la tarde de enero de 1992 en la Colonia del Valle, y la cara de Rodrigo mirando a la hija de Silvia Pinal durante 3 segundos antes de que ella se hiciera a un lado y le dijera que pasara. Todo ahí, para que no se olvide. Harfuch le preguntó a Rodrigo en esa última visita si había vuelto a hablar con Silvia Pinal después de esa tarde de enero de 1992. Rodrigo dijo que una vez, en 2018, 4 años antes de la muerte de Silvia, se habían encontrado por casualidad en un evento en la Ciudad de México. Rodrigo había ido con su hija. Silvia estaba ahí por una razón que él no recordaba bien. Se miraron desde el otro lado del salón. Silvia lo reconoció de inmediato. Décadas después, con la cara de Pedro Infante envejecida 30 años, Silvia lo reconoció igual que lo había reconocido en la puerta de su casa en 1992. Cruzaron el salón. Se saludaron. Silvia le preguntó cómo estaba. Rodrigo le dijo que bien. Le presentó a su hija. Silvia miró a la joven durante un momento y dijo: «El parecido es impresionante». Rodrigo dijo que gracias. Y Silvia dijo: «No es un cumplido, es un dato. El parecido es impresionante. No es un cumplido, es un dato». Esa fue la última vez que Rodrigo habló con Silvia Pinal. Silvia murió en noviembre de 2023. Rodrigo murió en febrero de 2024. Los dos se fueron llevando cada uno su parte de la historia, y Harfuch llegó a tiempo para escuchar la de Rodrigo 2 semanas antes, para que no se olvidara, y porque el registro merece estar completo. Con Pedro Infante, y con el hijo que tardó 31 años en estar listo, y con Silvia Pinal que esperó 35 con un sobre en algún cajón de su casa. Todo en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el secreto oscuro de Jorge Negrete está ahí arriba. Entra. Lo que Rodrigo le contó a Harfuch sobre su infancia dice mucho sobre cómo se vive cuando se sabe algo que no se puede decir. Creció en Guadalajara, después en Monterrey, después en una ciudad más pequeña del norte que su madre eligió precisamente por ser más pequeña. Graciela Villanueva entendía que el anonimato era una forma de protección y que la mejor manera de proteger a su hijo era no estar donde la gente pudiera conectar su cara con la cara de su padre. Rodrigo fue al cine muchas veces durante su infancia a ver películas de Pedro Infante. Fue con su madre, fue con amigos del colegio, fue solo cuando ya tenía edad para ir solo. Y cada vez que estaba sentado en esa oscuridad y la cara de Pedro Infante llenaba la pantalla, sentía algo que tardó décadas en saber nombrar con exactitud. Le dijo a Harfuch que durante años creyó que lo que sentía era orgullo, que su padre era ese hombre, y que eso era algo de lo que enorgullecerse, aunque nadie más pudiera saberlo. Pero que con el tiempo entendió que no era exactamente orgullo, era algo más parecido a la distancia, a la conciencia de que había una pantalla entre él y su padre, que su padre estaba ahí, enorme, visible para todo México, y que al mismo tiempo era completamente inaccesible, que era la persona más famosa del país,
y que Rodrigo era la única persona en ese cine que tenía un motivo personal para estar mirando esa pantalla, y que al mismo tiempo era la persona que menos podía reclamarlo. Esa distancia, dijo Rodrigo, era la cosa más rara que había vivido de niño. Ver a tu padre en una pantalla de cine y no poder decírselo a nadie. Harfuch le preguntó si su madre hablaba de Pedro con afecto. Rodrigo dijo que sí, que Graciela nunca habló mal de Pedro, que cuando Rodrigo le preguntaba sobre él, la cara de su madre cambiaba de una manera específica. Una manera que Rodrigo aprendió a reconocer con los años, la cara de alguien que está recordando algo que fue importante y que ya no puede serlo de la misma manera. Le decía que era un buen hombre en una situación complicada, que había hecho lo que había podido. Rodrigo tardó en creerle. El enojo de los 20 años no quería creerle, pero los documentos que encontró cuando ella murió le dieron la razón. La carta de 1956. El proceso del abogado. La nota del sobre que Silvia guardó. Pedro había hecho lo que había podido, y lo que había podido no era todo lo que Rodrigo habría querido, pero era algo, y ese algo había sobrevivido 35 años en el cajón de una casa en la Colonia del Valle, esperando que Rodrigo estuviera listo para recibirlo. Harfuch encontró algo más mientras investigaba el caso de Rodrigo que añade contexto a la historia de la manera en que solo los datos de archivo pueden añadirlo. En los registros de la Asociación Nacional de Actores correspondientes al período 1954 hasta 1956, hay una serie de actas de reuniones donde aparecen los nombres de los actores y las figuras del medio que participaron en distintos comités y eventos internos. El nombre de Pedro Infante aparece con frecuencia. Era una figura activa en el sindicato, presente en reuniones, comprometido con los procesos que Negrete lideraba. Y en 3 de esas actas, en reuniones que ocurrieron entre 1955 y 1956, el nombre de Pedro Infante aparece junto al de Silvia Pinal. Reuniones del mismo comité. Sesiones donde los dos estuvieron presentes. Eso por sí solo no dice nada que no sea evidente. Eran contemporáneos, trabajaban en la misma industria, coincidían en los mismos espacios profesionales. Pero en una de esas actas, la de una reunión de febrero de 1956, hay una anotación al margen hecha por el secretario que registró la sesión. Una anotación que dice: el señor Infante y señor Pinal solicitaron hablar en privado con la directiva al término de la sesión. Reunión extendida 40 minutos. 40 minutos de reunión privada con la directiva. El contenido de esa reunión privada no consta en las actas. Las actas solo registran que ocurrió y que la pidieron los dos juntos. Harfuch no sabe qué se discutió en esa reunión de 40 minutos en febrero de 1956. Puede haber sido cualquier cosa relacionada con la industria. Los asuntos sindicales de esa época eran complejos y había docenas de razones por las que dos actores podían pedir una reunión privada con la directiva, pero la fecha es la misma que aparece circulada en la agenda de Pedro. El 14 de febrero de 1956. SP, circulado, y 40 minutos de reunión privada. Puede ser coincidencia. Puede ser que la S y la P del 14 de febrero se refieran exactamente a esa reunión sindical. Puede ser que no. Harfuch lo deja en el informe como lo que es. Un dato que el registro tiene y que quien quiera puede interpretar. Rodrigo no llegó a saber ese dato. Harfuch lo encontró después de la muerte de Rodrigo, cuando completó la revisión de los archivos del sindicato. Sus hijos sí lo saben, porque Harfuch se los contó cuando fue a presentarles el informe completo. La hija de Rodrigo, la misma que le había dicho a Harfuch en la puerta que su padre llevaba semanas esperando esa última visita, escuchó el dato de la reunión de febrero de 1956 y dijo: «Mi padre habría querido saber eso». Y Harfuch dijo que sí, que probablemente sí, y que lamentaba no haberlo encontrado antes. La hija dijo que no hacía falta lamentarlo, que su padre había muerto sabiendo lo suficiente, que había muerto sabiendo que la nota de 3 líneas era real, que el expediente del abogado era real,
que la tarde en la colonia del Valle había ocurrido de verdad y que Silvia Pinal había abierto la puerta y se había hecho a un lado. Y que eso era suficiente para morir con la historia completa. O suficientemente completa, que en estas historias nunca está todo. Siempre hay algo más en algún cajón de algún archivo. Pero lo que Rodrigo supo al final era suficiente para que el apellido que llevaba desde los 30 años tuviera el peso que merecía. Infante. El apellido es suyo, como Pedro escribió, en la nota de 3 líneas, que Silvia guardó 35 años, y que Rodrigo guardó 31 más, y que ahora está en el registro, para que no se olvide, para que los nietos de Rodrigo sepan quiénes son, y para que la historia de Pedro Infante sea más completa, con el Rodrigo que fue al cine de niño a ver a su padre en la pantalla, y que nunca le pudo decir a nadie que ese era su padre. Hasta que pudo, hasta que tocó una puerta en la colonia del Valle, y Silvia Pinal se hizo a un lado, y le dijo que pasara, y le dio el sobre. Eso también es la historia de Pedro Infante, la que los carteles no contaban, la que los archivos guardaron, hasta que Rodrigo llegó a contarla, y Harfuch llegó a escucharla, 2 semanas antes de que fuera demasiado tarde. Y el video de Silvia Pinal y el secreto oscuro de Jorge Negrete está ahí arriba. Todo lo que esa mujer guardó, lo que protegió, lo que entregó cuando tenía que entregarlo. Ese video completa la imagen de Silvia Pinal que acaba de escuchar aquí. Entra, está ahí arriba. Ahora, hay algo que Harfuch encontró en los archivos de producción de los estudios Churubusco que completa la imagen de lo que ocurrió entre Pedro Infante y Silvia Pinal en los años que el relato de Rodrigo cubre. En los registros de filmación de 1955 y 1956, hay varios proyectos que involucraban a Pedro Infante y que en distintas etapas del proceso de desarrollo incluían el nombre de Silvia Pinal como posible protagonista femenina. Ninguno de esos proyectos llegó a filmarse con los dos. En 2 de los casos, la razón documentada es de agenda. Los horarios de Pedro y Silvia no coincidían, o uno de los dos ya tenía otros compromisos firmados. En el tercer caso, la razón documentada es diferente. El proyecto, que era una comedia dramática, cuyo título provisional aparece en los registros sin referencia a ninguna producción que después se filmara con ese nombre, fue detenido en etapa de preproducción en octubre de 1956. La nota en el expediente de producción dice: proyecto suspendido por solicitud del señor Infante. Motivo: asuntos personales pendientes de resolución. Asuntos personales pendientes de resolución. Octubre de 1956. 2 meses después, en diciembre de 1956, Pedro firmó el reconocimiento notarial de Valentina, la hija que tuvo con Carmen Ángeles, y los documentos relacionados con la mansión de Polanco. 4 meses después de suspender el proyecto, murió en Mérida. Harfuch señala en el informe que no puede establecer una conexión directa entre la suspensión del proyecto y los asuntos personales que Pedro estaba resolviendo en esos meses. Los asuntos personales de alguien con la vida de Pedro Infante en 1956 podían ser muchos y no necesariamente relacionados con proyectos cinematográficos, pero la coincidencia temporal está ahí, y la decisión de Pedro de suspender un proyecto en el que Silvia Pinal era la primera opción para el papel femenino en octubre de 1956, cuando estaba en medio de un periodo de resolución de sus asuntos personales más complejos, es un dato que el registro tiene. Un dato más, en el patrón que los archivos van dibujando poco a poco. La agenda de 1956 con las iniciales circuladas, las actas del sindicato con la reunión de 40 minutos, el proyecto suspendido en octubre, los reconocimientos notariales firmados en diciembre, la carta a Graciela de 1956 con el nombre de Silvia como referencia, la nota del sobre que Silvia guardó 35 años. Todo en el mismo periodo. Todo conectado de maneras que los archivos documentan pero no explican del todo. Como siempre, los archivos registran. Las preguntas las hace quien los lee. Y Harfuch las hizo. Y están en el informe.
para que usted las considere. Y para que la historia de Pedro Infante y Silvia Pinal, y el hijo que no aparecía en ningún registro oficial sea más completa, con los documentos, con los testimonios, con las coincidencias de fechas, con la nota de 3 líneas, con la cara de Rodrigo en la puerta de la Colonia del Valle, y con Silvia Pinal que se hizo a un lado y le dijo que pasara. Todo eso es parte de la historia. Todo está en el registro. Para que no se olvide. Rodrigo le contó a Harfuch en esa última visita una cosa más que no había mencionado antes. Dijo que cuando su madre murió, entre las cosas que guardaba, había algo que Rodrigo no entendió en ese momento, pero que con el tiempo fue entendiendo. Había una entrada de cine. Una entrada de cine de 1958, el año después de la muerte de Pedro. Una entrada para una función de una película de Pedro Infante que se proyectaba en un cine de la Ciudad de México. La entrada estaba guardada en el mismo sobre donde estaban los documentos. Rodrigo le preguntó a su tía, la hermana de Graciela que todavía vivía cuando Rodrigo era joven, si sabía algo de esa entrada. La tía dijo que sí, que en 1958, el año después de que Pedro murió, Graciela fue al cine a ver una de sus películas. Fue sola, y la entrada la guardó después con los documentos, como si fuera parte de la misma historia. Rodrigo tenía 3 años en 1958. Su madre lo dejó con la tía esa tarde, y fue al cine sola a ver una película de un hombre que llevaba 1 año muerto, y guardó la entrada, con la carta y los documentos, y el sobre que todavía no sabía que Silvia Pinal tenía. Eso es lo que hizo Graciela Villanueva en 1958. Y eso también está en el registro ahora, porque Rodrigo lo contó, y porque Harfuch lo escuchó, y porque las historias que valen la pena no son solo las de los famosos, también son las de las personas que los quisieron en silencio, que guardaron las entradas de cine, y que criaron a sus hijos solos, y que esperaron a que el tiempo hiciera lo que el tiempo hace. Graciela Villanueva esperó hasta morir. Rodrigo esperó 31 más. Y Harfuch llegó 2 semanas antes de que ya no hubiera nadie a quien escuchar, para que no se olvidara, para que la entrada de cine de 1958 también estuviera en el registro, junto con la nota de 3 líneas, y el apellido que Pedro dijo que era suyo, y que es suyo, desde que Rodrigo lo buscó, y desde que Harfuch lo encontró, y lo puso en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. Entra, ahora, para entender lo que significa la historia de Rodrigo en el contexto más amplio de lo que Harfuch ha encontrado en los últimos años, hay que considerar una cosa que todos los casos tienen en común. En todos ellos, hay un momento de transmisión, un momento en que alguien decide pasar algo a alguien más. Pedro pasa la carta a Graciela. Pedro pasa el sobre a Silvia. Graciela pasa los documentos a Rodrigo cuando muere. Silvia pasa el sobre a Rodrigo cuando llega a su puerta. Rodrigo pasa toda la historia a Harfuch 2 semanas antes de morir. Cada uno de esos momentos de transmisión requirió que alguien tomara una decisión. La de Graciela fue guardar lo que tenía, aunque nunca lo usara. La de Silvia fue esperar 35 años con un sobre en algún cajón. La de Rodrigo fue llegar a la puerta de la Colonia del Valle, y luego esperar 31 más, y luego llamar a Harfuch. Esos momentos de transmisión son los que hacen que las historias sobrevivan, y los archivos son los que los hacen posibles, porque los archivos guardan lo que las personas van dejando. Y cuando alguien sabe dónde buscar, los momentos de transmisión se vuelven datos. Y los datos cuentan la historia que las versiones oficiales no cuentan. Harfuch sabe buscar y encuentra los momentos de transmisión y los pone en el registro, para que no se olviden. La historia de Rodrigo tiene un último momento de transmisión que todavía no ha ocurrido. Rodrigo murió en febrero de 2024. Sus hijos tienen ahora los documentos, la nota de 3 líneas, la fotografía de febrero de 1957, la agenda de 1956 con las iniciales circuladas, el expediente del bufete, la entrada de cine de 1958 que Graciela guardó con todo lo demás. Esos hijos tienen nietos,
Y esos nietos van a crecer sabiendo quiénes son, con los documentos en la mano, con el apellido que Pedro dijo que era suyo, con la historia completa, o suficientemente completa, porque en estas historias nunca está todo, siempre hay algo más, en algún cajón de algún archivo, esperando que alguien llegue a buscarlo, con las preguntas correctas. Harfuch seguirá buscando y publicando lo que encuentre, para que los registros sean cada vez más completos, para que las historias de las personas que vivieron en los márgenes de las historias grandes tengan también su lugar. Rodrigo tuvo su lugar, Graciela también, y la entrada de cine de 1958, y el sobre que Silvia guardó 35 años. Todo en el registro, para que no se olvide, porque el apellido es suyo, como Pedro escribió, en la nota de 3 líneas, que Harfuch leyó en un departamento de 2 habitaciones en enero de 2024, 2 semanas antes de que Rodrigo muriera, para que quedara, para que usted lo escuche hoy, y lo sepa, y para que la próxima vez que usted vea una película de Pedro Infante, sepa que había un niño en Guadalajara que fue al cine de su ciudad a verlas, sin poder decirle a nadie que ese era su padre, hasta que pudo, hasta que encontró el sobre, y tocó una puerta en la colonia del Valle, y una mujer se hizo a un lado, y le dijo que pasara, y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado, lo que esa mujer guardó, lo que protegió, lo que entregó cuando llegó el momento, todo lo que Silvia Pinal fue más allá de lo que los carteles mostraban. Entra, está ahí arriba, ahora. Hay una cosa que Harfuch descubrió sobre la manera en que Rodrigo vivió los años entre la tarde de enero de 1992 y la muerte de Silvia Pinal en noviembre de 2023. Durante esos 31 años, Rodrigo fue al cine varias veces a ver películas de Silvia Pinal. Fue con su esposa, fue con sus hijos cuando eran pequeños, fue solo algunas veces. Y cada vez que estaba sentado en esa oscuridad, y la cara de Silvia Pinal llenaba la pantalla, sentía algo que también tardó años en nombrar con exactitud. Le dijo a Harfuch que lo que sentía era gratitud. Una gratitud extraña, dijo. La gratitud hacia alguien que hizo algo por usted, que le costó algo, aunque usted nunca sepa exactamente cuánto le costó. Silvia Pinal guardó un sobre durante 35 años. Rodrigo nunca supo si eso había sido fácil o difícil para ella, si lo había pensado muchas veces, o si simplemente lo había hecho porque era lo que había que hacer y punto. Si había momentos en que había dudado, o si su carácter era de los que no dudan cuando han tomado una decisión, nunca le preguntó eso directamente en la tarde de enero de 1992. Y en el encuentro de 2018 no había tiempo ni ocasión para ese tipo de pregunta, así que se quedó sin saber. Y lo que hizo fue ir al cine y sentir gratitud desde la oscuridad, hacia una mujer que estaba en la pantalla y que probablemente nunca supo que él estaba ahí, mirándola, con esa gratitud que no tenía manera de expresar en voz alta. Harfuch le preguntó si habría querido preguntarle eso a Silvia. Rodrigo dijo que sí, que había pensado muchas veces en llamarla, en ir a buscarla de nuevo, en agradecerle directamente, y que siempre había encontrado una razón para no hacerlo, que era demasiado pronto, que sus hijos eran pequeños y tenía otras prioridades, que Silvia era una figura pública con una vida ocupada y que llegar a buscarla otra vez podía ser una intrusión, y que después llegó un momento en que ya era tarde. Silvia murió en noviembre de 2023. Rodrigo murió en febrero de 2024. Y la gratitud que Rodrigo sintió desde la oscuridad de los cines durante 30 años quedó sin decirse, salvo en esa última visita con Harfuch, donde sí lo dijo, en voz alta, delante de alguien que lo iba a escribir, y que lo iba a poner en el registro, para que existiera, aunque ya fuera demasiado tarde para que Silvia lo escuchara. Harfuch lo escribió, y está en el registro. La gratitud de Rodrigo, la que sintió desde la oscuridad de los cines durante 30 años, hacia una mujer que guardó un sobre porque un hombre muerto se lo había pedido. Eso también está en el registro. Para que no se olvide, hay algo más que Harfuch encontró sobre Graciela Villanueva que añade una última capa a esta historia.
Graciela murió a principios de los años 90, antes de que Rodrigo fuera a la puerta de Silvia Pinal. Rodrigo fue a esa puerta con los documentos que su madre le había dejado, pero sin poder compartir ese momento con ella. En los archivos de la parroquia de la última ciudad donde Graciela vivió, hay un registro que Harfuch encontró cuando completaba la investigación de todos los datos del caso. Un registro de intenciones de misa. El tipo de documento que las parroquias llevan cuando alguien pide que se diga una misa por una persona determinada. En ese registro, correspondiente al mes de abril de 1957, hay una intención. El nombre de quien la pidió, Graciela Villanueva. La persona por quien se pedía la misa, Pedro Infante Cruz. Fecha de la misa, 15 de abril de 1957. El mismo día que Pedro murió. Graciela pidió una misa por Pedro Infante el mismo día que él murió. En una parroquia de una ciudad donde nadie la conocía como nada más que una mujer joven con un hijo pequeño. Sin que nadie supiera por qué, sin poder explicarlo, sola con ese motivo. Ese registro estuvo en el archivo de esa parroquia durante 67 años. Harfuch lo encontró y está ahora en el informe, como el último dato, el más pequeño de todos y el que más pesa. Una misa pedida en silencio, el día que Pedro Infante murió, por la madre del hijo que nadie sabía que existía, en una ciudad donde nadie sabía que tenía ese motivo para pedirla. Eso también es parte de la historia. La parte que nunca estuvo en ningún cartel, ni en ninguna revista, ni en ninguna crónica de la muerte de Pedro Infante, pero que existió en el registro de una parroquia durante 67 años, esperando que alguien llegara a buscarlo. Harfuch llegó y lo encontró y lo puso en el registro, para que no se olvide. La misa de Graciela, y el sobre de Silvia, y la nota de Pedro, y el apellido que era suyo, y la cara de Rodrigo en la puerta de la Colonia del Valle. Y la gratitud que sintió desde la oscuridad de los cines durante 30 años. Todo eso es la historia de Pedro Infante que México no sabía que tenía. La que Harfuch encontró y que está ahora en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. La misma mujer que guardó el sobre de Pedro, la que rechazó la propuesta de Negrete en ese pasillo, la que cumplió sus encargos durante décadas sin que nadie lo supiera. Ese video completa la imagen que acaba de escuchar. Entra, está ahí arriba. Ahora, Harfuch presentó el caso de Rodrigo en la misma conferencia de octubre de 2024 donde presentó los otros hallazgos del año. Lo dejó para el final. Después de los casos de Cantinflas y de Silvia Pinal y de Jorge Negrete, después de los expedientes y las actas y los reconocimientos notariales y las cartas y los sobres, lo dejó para el final, porque era el que más tiempo había necesitado para contar. Cuando terminó, la sala estuvo en silencio varios segundos, más que en ninguno de los otros casos. Uno de los historiadores que estaba en la segunda fila le preguntó por qué había decidido incluir el registro de la misa de Graciela en el informe. Era un dato pequeño, dijo el historiador. Un registro de parroquia. Podía no incluirlo, y el caso quedaba igual de documentado. Harfuch dijo que sí, que el caso quedaba igual de documentado sin ese dato, que lo había incluido por otra razón, porque ese registro de parroquia era lo único que documentaba que Graciela Villanueva había existido en relación a esta historia. Los otros documentos tenían el nombre de Pedro, el nombre del abogado, el nombre de Silvia, el nombre de Rodrigo. Graciela aparecía como referencia, como la madre del hijo, como la destinataria de la carta. Pero ese registro de la parroquia era el único lugar donde Graciela Villanueva hacía algo por su propia cuenta, donde tomaba una decisión propia, la de pedir una misa, el mismo día que Pedro murió, en silencio, sin que nadie supiera por qué. Y ese gesto, dijo Harfuch, merecía estar en el registro tanto como los expedientes notariales y las actas sindicales, porque la historia de Rodrigo no existiría sin Graciela. Y Graciela merece un lugar en el registro que no sea solo como referencia. El historiador asintió y no hizo más preguntas sobre ese punto. La sala volvió al silencio un momento.
Y después la conferencia continuó. Pero la misa está en el registro. Y Graciela está en el registro. Y Rodrigo está en el registro. Y Pedro Infante está en el registro con una parte de su historia que México no sabía que tenía. Y Silvia Pinal está en el registro con algo más que añadir a lo que ya se sabe de ella. Todo en el registro, para que no se olvide. Harfuch lo puso ahí, uno por uno, con los documentos, con los datos, con los momentos de transmisión, con la misa que Graciela pidió en silencio el 15 de abril de 1957. Eso también es la historia del cine de oro mexicano. La parte que está debajo de todo lo que México conoce, debajo de los carteles, debajo de las canciones, debajo de las películas que llenan las pantallas cuando alguien las proyecta, todavía hoy en algún cine de alguna ciudad. Debajo de eso hay personas que quisieron en silencio, que guardaron sobres durante 35 años, que pidieron misas sin poder explicar el motivo, que fueron al cine de niños a ver a sus padres en la pantalla sin poder decírselo a nadie. Esas personas también son parte de la historia y merecen estar en el registro. Harfuch las pone ahí, para que no se olviden. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. La mujer que guardó el sobre, la que se hizo a un lado cuando Rodrigo llegó, la que cumplió el encargo de Pedro durante 35 años, todo lo que Silvia Pinal fue más allá de los carteles. Entra al video, está ahí arriba. Ahora, antes de que usted cierre este video, hay algo que merece quedarse con usted. Rodrigo tuvo 36 años cuando llegó a la puerta de la Colonia del Valle. 36 años cargando una historia que no podía contar, porque la historia no era completamente suya para contarla. Era de su madre, que ya había muerto. Era de su padre, que había muerto antes de que Rodrigo cumpliera 2 años. Era de Silvia Pinal, que estaba viva y que tenía sus propias razones para lo que había guardado. Rodrigo llevaba esa historia a cuestas sin poder depositarla en ningún lugar, hasta que tocó esa puerta. Y Silvia se hizo a un lado y le entregó el sobre, y el sobre tenía la nota de 3 líneas, y la nota tenía el apellido, y el apellido era suyo. Rodrigo llegó a esa puerta con 36 años, buscando algo que no sabía exactamente cómo nombrar, y salió con algo que no esperaba encontrar. Una persona que había cumplido un encargo durante 35 años, silenciosamente, sin pedir nada a cambio, sin que nadie supiera, porque ese era el encargo. Y Silvia Pinal cumplía sus encargos. Eso es lo que Rodrigo se llevó de esa tarde. Más que el sobre, más que la nota, más que los datos que el sobre contenía, se llevó el saber que había alguien que había cumplido. Y eso, dijo Rodrigo, en la última visita de Harfuch, era lo que más le había pesado durante todos los años siguientes. Que Silvia Pinal había cumplido un encargo durante 35 años, sin que nadie lo supiera, sin que nadie se lo agradeciera, hasta que él llegó, y ni siquiera entonces pudo agradecérselo como habría querido. Porque la tarde de enero de 1992 era la tarde de un hombre buscando respuestas, no la tarde de un hombre agradeciendo un gesto. Y el reencuentro de 2018 duró minutos en un salón lleno de gente. Y después Silvia murió. Y Rodrigo siguió cargando esa gratitud sin poder depositarla en ningún lugar. Hasta que Harfuch llegó y la escribió y la puso en el registro, para que exista, para que Silvia Pinal sea también esa cosa. La que cumplió el encargo durante 35 años, la que se hizo a un lado cuando llegó quien tenía que llegar, la que dijo, pase. Eso también es Silvia Pinal, y ahora está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. La misma mujer, otras decisiones que tomó, otros encargos que cumplió.